Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami y sus temas de investigación son política exterior de México, cooperación internacional y diplomacia transfronteriza. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es líder del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y Cooperación Transfronteriza y realizó una estancia de investigación en el Centro de Estudio México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y actualmente es presidente del Centro de Estudios sobre la Política Exterior de México. Bienvenido, Rafael. Coescribiste el primer capítulo que se llama La diplomacia transfronteriza, cooperación y gobernanza regional, los casos de San Diego, Tijuana y Laredo, Nuevo Laredo. Entonces te agradecería muchísimo si nos podrías brindar un panorama del capítulo, así que platicarnos un poquito del libro, ya que también está editor del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por esta generosa presentación. Realmente es para nosotros un gusto presentar esta obra y me gustaría, antes de concentrarme en mi capítulo, comentarles por qué la idea de este libro, que me parece que es relevante que ustedes conozcan cuáles son las motivaciones, los objetivos. Y bueno, en primer lugar, me gustaría comentar que es uno de los primeros libros en México que se dedica de manera específica a tratar el tema de la diplomacia transfronteriza. La diplomacia transfronteriza es un tipo de paradiplomacia. O sea, dentro de la paradiplomacia tenemos varias categorías. Una, por ejemplo, es la diplomacia que hacen las capitales, o sea, lo que hace Washington DC, lo que hace la Ciudad de México, Buenos Aires, las capitales de los países, pues es un tipo de diplomacia. La diplomacia, por ejemplo, algunos autores hablan de la protodiplomacia, que es, por ejemplo, lo que hace Cataluña, lo que hace Quebec, ¿no? Que es un tipo de diplomacia más independiente, con estructuras que tienen un interés de mostrarse ante el mundo como una entidad distinta, independiente al país donde pertenece, ¿no? Y la diplomacia transfronteriza es la que se lleva a cabo entre dos ciudades, dos regiones que comparten una frontera, ¿no? Como lo decía Laura Phillips, el propósito principal es establecer esquemas de cooperación que puedan resolver problemas comunes, porque en una zona fronteriza los problemas son comunes, se comparten. Entonces, la forma mejor de solucionar estos problemas es a través del vínculo, a través de los gobiernos, puede ser a través de los consulados generales que hay. San Diego tiene, Estados Unidos tiene un consulado general en Tijuana, México tiene un consulado general en San Diego. Entonces, a través de estos mecanismos se pueden establecer este tipo de vínculos para tratar de resolver esos problemas. Y no solamente es resolver los problemas que se presentan en un momento coyuntural, también la diplomacia transfronteriza busca establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, ya sea económico, político, social o cultural, ¿no? O sea, también parte de la diplomacia entre dos ciudades que comparten una frontera busca que la ciudadanía que vive en esas ciudades pueda tener una mejor calidad de vida. Eso es algo que me parece sumamente importante. Pero bueno, el libro no solamente se dedica a analizar el concepto de la diplomacia transfronteriza, sino que incluye otros dos conceptos que me parece que también son relevantes, como el de la cooperación binacional. Sí, la cooperación binacional también es un mecanismo que en el caso de México y Estados Unidos pues es altamente necesario, porque la agenda en la relación México-Estados Unidos es tan amplia que incluye diversos temas que es necesario que ambos gobiernos se involucren en atender estos temas, ¿no? Y además, el hecho de que la agenda sea amplia, eso implica también que diferentes actores se involucren. Ya lo decía Nicolás en su presentación, excelente presentación. Hay que involucrar, por ejemplo, al sector salud, al sector agropecuario, al sector de comercio, al sector educativo,
Entonces, la cooperación binacional incluye diferentes áreas porque los temas son muy amplios. Y un tercer concepto que también manejamos en el libro es el de la gobernanza, en este caso la gobernanza regional. Porque para resolver los problemas en una zona fronteriza, porque son problemas altamente complejos, para poder resolverlos se requiere de la participación, de la convocatoria, la coordinación de diferentes actores, tanto públicos como privados, ¿no? Ya lo decía también en su presentación Nicolás, hay que involucrar a los gobiernos, pero los gobiernos no son suficientes, no tienen la capacidad para resolver todos los problemas de medio ambiente, de contaminación, de narcotráfico, de migración. O sea, no, los gobiernos por sí solos no pueden resolver estos problemas. Por eso es muy importante involucrar a los diferentes actores que están vinculados al tema, por ejemplo, a las universidades, hay que involucrar a las empresas, hay que involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y también los individuos tienen un papel importante en esta gobernanza regional. Nosotros decimos, por ejemplo, en el caso Tijuana-San Diego, que no son dos ciudades distintas, son una sola región, porque el intercambio entre estas dos entidades es tan fuerte y tan amplio que solamente se entiende si se ven como una sola región. En el caso de Baja California y California, hay una estructura institucional que se ha estado tratando de fortalecer en los últimos años, que se denomina Cali-Baja, Cali de California, Baja de Baja California, y ahí se convergen diferentes actores públicos y privados que buscan establecer mecanismos efectivos para poder llevar a cabo programas que puedan, uno, resolver los problemas inherentes a la región y por otro lado fomentar el desarrollo, ¿sí? que me parece que son dos de las actividades que son fundamentales en materia de política pública en general. Bueno, entonces nosotros teníamos esa preocupación de tratar de vincular los tres conceptos, el de diplomacia transfronteriza, el de cooperación binacional y el de gobernanza regional. Entonces, el año pasado, gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, llevamos a cabo un seminario en donde discutimos estos temas. Varios colegas que participaron en ese seminario son autores de los capítulos del libro y además tanto uno de los coordinadores como su servidor, Jorge Esquiabón, que ya lo ha mencionado Nicolás en su presentación, Jorge Esquiabón, el doctor Manuel Martínez Justo, que también trabaja el tema de la FES Zacatlán, y su servidor, somos los que editamos el libro y fuimos los que organizamos junto con la CAS ese seminario. Y bueno, les decía también que el profesor Esquiabón y yo hicimos una estancia de investigación en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y esa estancia también nos permitió poder generar el trabajo editorial del libro. Entonces, tanto el seminario que nos apoyó la Fundación Konrad Adenauer como la estancia de investigación en San Diego nos dio el espacio para poder coordinar el libro. Entonces, en ese sentido, pues yo quiero agradecer de manera especial a la Fundación Konrad Adenauer todo el apoyo para la realización del libro, que junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente la FES Zacatlán, pues fueron las que finalmente editaron el libro. Pero no solamente esas instituciones estuvieron involucradas, también el Centro de Estudios y Enseñanza y Estudios sobre la Política Exterior de México, el CESPEM, la Universidad Autónoma de Baja California, también participó con el apoyo institucional. Ahora, muy bien, si me lo permiten, hablaré de mi capítulo sobre los casos San Diego-Tijuana y los dos Laredos, ¿no? A mí este capítulo está coautorado con un amigo, un excelente académico, un diplomático que se llama Juan Carlos Mendoza. Él es el cónsul general en Laredo. Entonces, a él le tocó la parte de los dos Laredos y yo
describí la parte de San Diego, Tijuana. ¿Por qué estos dos casos? Bueno, pues prácticamente el mayor flujo de personas, de automóviles, de comercio cruza por estas dos fronteras, ¿no? Entonces, a nivel internacional son dos casos paradigmáticos porque no hay en otro lado del mundo una situación similar. Entre San Diego y Tijuana hay fenómenos que son muy importantes de analizar. Siempre he dicho que la relación México-Estados Unidos se vive de manera directa en la frontera. Entonces, ahí ambas sociedades y gobiernos tienen que enfrentar retos como el de la migración. Tijuana recibe miles y miles de migrantes, no solamente nacionales, sino del mundo. Tenemos comunidades muy amplias de haitianos, de centroamericanos, inclusive llegaron ucranianos después de la invasión rusa a ese país. Entonces, Tijuana tiene esa vocación de recibir a migrantes de muchas partes del mundo. Entonces, como lo decía Nicolás, se tienen que establecer políticas públicas que atiendan las necesidades de esas comunidades, ¿no? Y eso se hace de manera conjunta, o sea, no solamente el gobierno de Tijuana, sino que también se involucra a los condados de Estados Unidos, se involucran a organizaciones de la sociedad civil. Muchas veces el apoyo para estas comunidades viene principalmente de las ONGs y los gobiernos municipales pues no tienen la capacidad de presupuesto para atender las necesidades que tienen estas comunidades, ¿no? Entonces el tema migratorio es un asunto común y es un asunto que se tiene que tratar de manera binacional, y por eso la diplomacia transfronteriza es un instrumento que puede atender estas necesidades. También en esta región cruzan todos los días miles de trailers con productos. Entonces el comercio es un tema muy importante en la frontera entre México y Estados Unidos, entre San Diego y Tijuana. Entonces una de las principales preocupaciones es el tiempo de cruce. Hay ocasiones en que los transportes, los coches particulares tienen que esperar 3, 4, hasta 5 horas formados haciendo fila para poder cruzar. Me imagino que muchos de ustedes han ido a Nuevo Laredo y a veces yo he cruzado, creo que solamente 1 o 2 veces la frontera por Nuevo Laredo y no me tocó mala suerte, sentí que no era tan complicado. Me imagino que, por ejemplo, en la época de Navidad, si las colas se hacen mucho más largas. Bueno, en Tijuana es todos los días, ¿sí? Uno de los problemas principales es que tenemos 2 garitas, 2 fronteras, San Isidro y Otay, y la cola se hace que a veces llega hasta el centro de la ciudad. Entonces, toda la ciudad está impactada y las mañanas es un tráfico tremendo. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Baja California, el campus donde yo trabajo, está muy cerca de la garita de Otay. Entonces, si hay una cola larga por la mañana, o sea, ya llegué tarde a mi trabajo. O sea, aunque yo no tenga que cruzar, la fila me impacta. Entonces, Tijuana tanto la sociedad de Tijuana como de San Diego tienen esta vocación binacional. O sea, todos los días prácticamente, además de tratar de saber cómo está el clima, vemos cómo está la fila, ¿no? Para saber por dónde irnos y evitar el tráfico, etcétera, etcétera. También es muy importante para ambas sociedades la cotización dólar-peso, porque muchos de los precios están cotizados a partir de la cotización entre el peso y el dólar, porque muchos de los productos pues están vinculados a estas variables. Y por ejemplo, algo que también ocurre en la región es que buscamos en el aspecto cultural, me parece que también es un tema muy importante, en el tema cultural, tanto los gobiernos locales como estatales o federales han establecido estrategias, uno, para fomentar la cultura mexicana en la frontera,
porque en las zonas fronterizas se pierde esta identidad cultural que tenemos. Por ejemplo, ya no festejamos el Día de Muertos, festejamos el Halloween, ¿no? Entonces se han establecido estrategias para tratar de retener o fortalecer la cultura mexicana en la frontera, pero es de doble filo. También se establecen estrategias para fomentar la cultura mexicana frente a los extranjeros que visitan las ciudades, ¿no? En Tijuana hay muchos extranjeros, aquí en Monterrey también hay muchos extranjeros. Entonces, el organizar exhibiciones, el organizar eventos culturales, pues también son parte de esta diplomacia transfronteriza, porque busca fomentar la cultura mexicana, y eso también ayuda a mejorar la imagen del país en el mundo, ¿no? Porque yo creo que una labor importante de la diplomacia transfronteriza es establecer acciones que puedan mejorar la imagen de México en el exterior. Yo creo que eso se necesita, porque afuera nos perciben como un país violento, como un país corrupto, y entonces eso puede limitar algunas de las oportunidades que México pueda tener en el exterior. Entonces es necesario establecer estrategias para mejorar la imagen. Por ejemplo, en la sociedad estadounidense hay una percepción de que la migración es algo negativo para la sociedad. Lo ven como una amenaza a su seguridad nacional, lo ven como una amenaza a sus instituciones, lo ven como una amenaza hasta su propia religión y sus costumbres. Entonces, nosotros aquí sabemos que los migrantes hacen una contribución importante a la economía de Estados Unidos. Entonces, es muy importante que se establezcan estrategias para poder mejorar la imagen de México y el mundo, y ahí la diplomacia transfronteriza, la paradiplomacia, tienen un papel muy importante, ¿no? Entonces, básicamente, este capítulo tuvo esa visión de analizar el caso San Diego-Tijuana, pero me parece que el posible éxito que pueda tener este libro se debe a sus autores. O sea, los autores son los que hacen que un texto pueda tener impacto en el ámbito académico. Entonces, yo aquí quiero agradecer a todos los autores, a la doctora Araceli González, que es una de las autoras de uno de los capítulos, a Gaby Mata, que también publicó un capítulo, a otros autores como Jorge Esquiabón, Manuel Martínez Justo, Flavio González, que es egresado del programa del doctorado en Relaciones Internacionales, y por ejemplo Paul Ganster, que es un profesor de la Universidad de San Diego, que es experto en el tema. Gracias a la participación de todos ellos es que podemos nosotros presentarles a ustedes la obra, que desde mi punto de vista se va a convertir en una contribución importante para el análisis de la diplomacia transfronteriza. Muchas gracias.